porque este es un asunto importante. Ya nosotros conocemos lo que tiene que ver con el asunto del orden de la iglesia. Tenemos aún aquí la reunión en este salón porque no tenemos un lugar más propio para hacerlo. Pero nosotros sabemos, bueno, gracias a Dios, Dios nos ha permitido guardar el orden porque estamos hablando dentro del salón, pero cosas que corresponden al Señor y a la iglesia y a las cosas que conciernen a los ministros. No hemos hablado cosas fuera de lo que tiene relación con lo que estamos haciendo. Pero me gustaría tener algo concreto de lo que ellos ya han sabido, que es la palabra de Dios para esta edad a través del profeta, con relación a el asunto de las finanzas, ¿no? Ya el orden de la iglesia está muy claro en nosotros, que en todo lugar donde se consagra para buscar a Dios y para adorar a Dios, no debe hablarse dentro del lugar. Yo creo que en Barquisimeto tenemos ese grandísimo problema en la iglesia del hermano Ramón, que el lugar es incómodo, pero yo creo que tiene que haber algo allí que hacer. Si nosotros queremos una bendición completa, tenemos que estar en la palabra. La segunda cosa es el asunto de la finanza. Yo no sé cómo será, pero había unas preguntas en cuanto a lo que dice el profeta, que a él le era asignado de la iglesia una ayuda del fondo de la iglesia. Sin embargo, creo que la enseñanza del hermano Branham es que los diezmos pertenecen al pastor. Y en una iglesia tan pequeña como la de Barquisimeto, pues cuanto más yo creo que los diezmos pertenecen absolutamente al pastor y el pastor sus diezmos, por lo que yo he hablado con el hermano William Soto, que nos los va a confirmar ahora, él puede ofrendar de sus diezmos, no diezmar, porque el pastor diezma de sus diezmos, ¿no? Él diezma, pero además de diezmar, él puede ofrendar. Sin embargo, por lo que yo entendí de la conversación con el hermano William Soto, es que no solamente, digamos, los diezmos no se deben utilizar, según la palabra del profeta, para comprar aparatos de la iglesia, para comprar ventiladores, para comprar sillas, para comprar eso. Esto es romper el orden y romper la palabra. Es para el mantenimiento del ministro y para para el ministerio, pero no para los útiles de la iglesia ni estas cosas. Quiero preguntar a todos ustedes administran los diezmos, las ofrendas y todas las cosas, todos ustedes las administran ustedes mismos, ¿verdad? Sí, todos ustedes, todos los pastores. Ustedes no tienen un cuerpo de personas para eso, sino ustedes mismos administran todo, ¿verdad? En Puerto Rico también lo hacen ustedes así, hermano. En Puerto Rico también ustedes mismos como pastores administran. Sí. Bueno, el hermano me dicen aquí que el hermano de Ponce y el hermano de Fajardo, pues ellos administran este asunto ellos mismos. Y que exceptuando Sabana Seca, que es una iglesia ya muy grande, donde tienen un contable o un contador, un contabilista, que lleva el control de esas cosas. Sin embargo, está bajo la administración directa del hermano Candelario, ¿verdad? Todos los cheques y todas esas cosas, solamente el hermano Candelario los puede firmar, ¿verdad, hermano? ¿Es así? Sí. Y entonces el contable y el pastor firman los cheques para los gastos y salidas y esas cosas. Bueno, esos detalles yo creo que convienen, siendo que así es, creo yo, como el profeta lo recomienda. Yo sencillamente no tenía explicación para algunos casos del profeta. Vamos a ver hasta dónde los hermanos nos dan lo que ellos han visto y que esto pueda servir de lección para algunos hermanos porque no queremos salirnos fuera de la palabra. No queremos salirnos fuera de la palabra. Porque si es de la palabra que lo lleve un grupo de hermanos, para mí está bien. Pues sí, los diezmos para mí, por lo que estoy hablando con el hermano William, pertenecen, según dice el hermano, directamente al pastor. Nuestro hermano pastor allá es el hermano Ramón López. Ahora, cuando se necesitan otras cosas extras, sostener otros ministerios o otros aspectos, ya es asunto de ofrendas extras que se levantan en la iglesia para esa finalidad,
que ya eso sería un fondo de la iglesia. Pero los diezmos pertenecen directamente al pastor. Eso es hasta ahora lo que yo estuve hablando con el hermano y hasta lo que el hermano pues nos ha dicho. Pero me gustaría ahora que el hermano William nos confirmara eso. Pasa adelante, hermano. Si tiene alguna palabra en cuanto a eso, pues. Bueno, eso es uno de los detalles que me gustaría tenerla bastante claro. Sí, el hermano Arcide aquí me está diciendo de que por cuanto esta iglesia es pequeña, usted entonces la administran completamente ellos los diezmos y las ofrendas, muchas veces tienen que tomar de los diezmos para los alquileres. Pues hermano, les voy a decir lo que el hermano William me dijo sobre eso, que los diezmos no son para eso. Ustedes tienen que levantar, o como iglesia se levantan las ofrendas para pagar esos gastos y esos menesteres de la iglesia. Los diezmos pertenecen al pastor. Ahora, el pastor toma lo que necesita de los diezmos y él puede ofrendar también de esos diezmos que recibe, puede ofrendar. Así que cuando usted toma de los diezmos, usted debe hacerlo directamente como una ofrenda suya, no sus diezmos, porque los diezmos de los diezmos es otra cosa. Usted no puede utilizar los diezmos de los diezmos para pagar esto, porque entonces, si usted coge los diezmos de los diezmos y los vuelve a meter en los gastos de la iglesia, usted se lo está sacando de un bolsillo, se lo está metiendo en el otro. No sirve. Usted tiene que dar sus diezmos en otra cosa que puede ser a otro ministro que lo necesita. Tiene ahí iglesias pequeñas, hermanitos que te vea, y usted puede utilizar esos diezmos de los diezmos para otro fin, para ayudar a otro ministerio, a otro ministro, ¿no? Ahora, pero usted tomando de sus diezmos y ofrendando usted para completar, tiene que ser en un perfecto orden. Esas son una cosita que para nosotros debiera estar sumamente claro, completamente, porque no queremos pisotear ninguna de las cosas que Dios nos ha hablado a través del hombre que Dios ha enviado para esta edad. Él nos ha traído palabras y sabemos que la palabra y la recomendación del profeta fue la recomendación perfecta para la novia. Y es la palabra, él así dice el Señor para nosotros. Entonces nosotros nos someteremos a la palabra y como iglesia y como novia, no importa quién sea. Ahora habrá gente que yo no quiero darle mi diezmo a ese pastorcito. Bueno, son cosas de ellos. Que se lo den a quien ellos quieran, pero nosotros le decimos lo que es correcto. Sí, lo que es correcto. Bueno, vamos entonces ahora en cuanto a lo demás, el asunto de imprenta y sostener esa cinta, sostener esa imprenta. Yo, mi hermano, voy a hacer lo que Dios nos permite. Si Dios nos pone en las manos hacer 1000 folletos, hago 1000 folletos. Si Dios nos pone en la mano con que hacer, ustedes sienten enviar allí, pueden enviar cualquier cosa para la imprenta y Dios nos pone que podamos hacer 10.000 folletos, hacemos 10.000 folletos. Si no tenemos que hacer folletos, no hacemos nada. En esta mañana, pues, vamos a pasar esta parte de preguntas y de respuestas, y una de las preguntas es esta que corresponde a lo mismo que Elías hizo allá en el tiempo en que dijo: arreglen el altar, pongan esto así, échenle agua por aquí, y eso es lo que nosotros como ministros estamos obedeciendo al profeta, haciendo las cosas como él ha dicho, para que el fuego de Dios descienda sobre la novia. En cuanto a esto de los diezmos y ofrendas, yo estaba buscando donde el profeta explica sobre el uso que se le da a las ofrendas y el uso que se le da a los diezmos, y él dice que en la iglesia el uso que se le da a las ofrendas es diferente al uso que se le da a los diezmos. Con las ofrendas, el profeta dice, se suplen los gastos de pago de renta, si hay renta, pago de luz, reparaciones del local y todas esas cosas. Pero el diezmo corresponde a los ministros. O sea, si hay dos pastores ministrando la palabra en esa congregación, entonces corresponde para suplirle a esos dos ministros si los dos ministros están dedicados por completo a la palabra.
o sea que no están trabajando fuera. Pero si, por ejemplo, si hay uno, el ministro principal, y el otro que le ayuda, el copastor, pues, trabaja fuera, pues él no necesita que se le supla de esa entrada, y si es poca, pues imagínense, no da para dos, entonces correspondería al pastor principal. Y aún si no da para el pastor principal, no es suficiente, entonces el pastor principal está llamado a trabajar. Y el uso de los diezmos es para los ministros. Si hay entrada suficiente que dé para los gastos del ministro y que sobre, entonces si le visita a algún pastor y le predica, de ahí le puede él dar. Puede utilizarlo para ayudar a otros ministros. Y ese dinero, si no se usa, por ejemplo, que es tanto que no se estará usando porque da y sobra para los ministros que estén ahí al frente, pues entonces se puede usar para otros ministros de afuera. O sea que eso es exclusivamente para levitas, para ministros. El profeta dice que con los diezmos no se puede arreglar el local, no se puede comprar nada para las cosas del local. Tiene que ser con ofrenda. Ahora en donde tenemos el problema de que las congregaciones son pequeñas y con la entrada de las ofrendas no cubre para los gastos, pero que encontramos que en diezmo pues se recibe un poquito más, no se puede coger directamente así los diezmos y para completar lo que falta para los gastos del local, sino que entonces el pastor pues viene a recibir los diezmos, los tomó para él, luego sacó los diezmos de los diezmos, lo puso aparte, y de eso que le corresponde a él, luego de haber sacado los diezmos de los diezmos, de eso que le queda a él entonces puede ofrendar, porque los ministros también diezman y ofrendan. Entonces la ofrenda que da el ministro puede darla a la iglesia, y así el fondo, si hay poquito para los gastos, pues con lo que el ministro da de ofrenda, entonces lo aumenta y puede cubrir los gastos que hayan en la congregación. Y no está usando los diezmos, sino que está usando las ofrendas que entran a la iglesia, y como él ofrenda también, entonces sí puede ofrendar ahí. Ahora, el diezmal ahí mismo, eso no, porque entonces le tocarían a él de nuevo. Tiene que diezmar como hizo Abraham. Abraham diezmó a Melquisedec. Entonces, nosotros tenemos que diezmar y pasar nuestros diezmos a un ministro, a un ministro. Entonces eso usted orará al Señor y no se lo, si usted ve que hay ministros pobres y ministros que viven bien, no se lo vaya a dar a uno que vive bien. Déselo al más que lo necesite, para que así, pues él se vea más cómodo y la bendición de Dios que Dios le dio a usted alcance para otro también. Entonces, casi siempre el problema en muchos lugares es que el que vive cómodamente, a ese todo el mundo le quiere dar las cosas, y el que está mal, todo el mundo se olvida de él. ¿Sí? Y ese es el gran defecto de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener un buen compañerismo, aún en las bendiciones que Dios nos da, compartirla con aquellos que tienen menos, porque es mejor dar que recibir. Entonces, por ejemplo, allá en Ponce, donde yo estoy, yo diezmo y yo ofrendo. Con las ofrendas que entran al local, con eso no da para cubrir los gastos que tenemos, unos $400 de pagaré mensualmente. Eso no entra en ofrenda, más la luz, más el agua y otras cositas más, que se va a unos $500 mensuales. Entonces, lo que se recibe de ofrenda, yo lo voy guardando en el banco. O sea, yo tengo una cuenta de banco de la iglesia donde van las ofrendas. Y ahí, pues yo voy almacenándolas semanalmente. Y en cuanto a los diezmos, eso no lo voy poniendo ahí, porque eso ya le corresponde al pastor. Entonces yo, pues, personalmente yo tengo la mía aparte, y cuando llega el momento de semanalmente también yo ofrendo, saco mi ofrenda y la doy a la iglesia. Luego cuando llega el fin de mes y, por ejemplo, hay $200 de fondo para los gastos de ese mes,
y los gastos son como 500, entonces yo estoy responsabilizado a hacer algo, porque yo no voy a estar todos los meses diciéndole a la iglesia falta tanto y hay que completarlo, sino que entonces de lo que yo recibo, entonces yo al recibirlo lo tomé, saqué mis diezmos de los diezmos y lo voy almacenando para hacer como debo hacer, a alguien, a algún compañero ministro, ponerlo en las manos de él. Luego de lo que yo recibí, entonces yo ofrendo la cantidad que yo siento en mi corazón. Y si en ese mes faltan 200 o 300 dólares y a mí me entra una cantidad que yo pueda cubrir esa cantidad que falta, pues yo cojo de lo que me proveyó el Señor a mí, entonces yo ofrendo la cantidad que sea. Si son 100, 200 dólares o 300 y el Señor me los proveyó y yo me los proveyó en esa semana o me los ha proveído durante el mes y lo tengo guardado en el banco, entonces de ahí yo saco esa cantidad y completo el pagaré del local. Porque no me voy a estar todos los meses, hermano, faltan 200 dólares para el pagaré, sino que confío en el Señor, que el Señor entonces me va a proveerla a mí para yo poder ofrendar la cantidad que falte al final del mes. Usted sabe, porque eso de estar con la misma machaca todos los meses, falta tanto y ofrendas especiales, pues entonces yo para mí digo, Señor, provéeme a mí, aunque las ofrendas corrientes no cubran, provéeme a mí lo que haga falta y yo lo pondré para completar lo que sea. Así llevamos 2 años y pico pagando 400 dólares al mes, más las otras cosas de luz y agua y todas esas cosas, y nunca hemos tenido problemas. Hemos confiado en el Señor y el Señor pues nos ayudará. Ahora ya en caso que yo no tenga, entonces 1 o 2 veces hemos tenido ese problema y yo se lo he dicho a los hermanos. Y tampoco he recogido una ofrenda especial así, sino el que desee enfrentarse con nosotros a esta necesidad, entonces hágalo, se le entrega al hermano tal o me lo entrega a mí después que salgamos en el culto o durante la semana. Y así hemos hecho siempre las cosas y no hemos tenido problemas. Ahora, yo estaba buscando eso donde el profeta dice que los diezmos no pueden ser usados para ninguna de las cosas del local, sino que corresponde a ministro. Pero luego, entonces uno lo puede pasar como ofrenda luego de uno haber sacado los diezmos. Recuerde que siempre uno está llamado a hacerlo. Si uno predica que hay que diezmar, el primero el ejemplo lo tiene que dar uno. Y este es algo entre Dios y usted. Nadie más va a saber que usted diezma o no diezma, a menos que usted no lo diga. Ahora vamos a ver qué hacía el profeta en cuanto a esto. Dice, ¿debe una persona pagarle diezmo a un individuo o tiene que trabajar un cristiano? Seguro que debería. Él es un hombre que trabaja, es un cristiano. Cuando en el capítulo 7 de Hebreos, cuando Abraham regresaba de la matanza de los reyes, encontró a Melquisedec. Él le pagó un diezmo. Aquel era Melquisedec, rey de Salem, lo cual es rey de paz y rey de justicia, que no era otro sino el mismo Dios. ¿Ven? Pero cuando tú pagas diezmo, realmente a donde debes los diezmos es donde obtienes tu alimento. Traed todos los diezmos a mi alfolí, dice el Señor. ¿Es eso correcto? Y probadme ahora en esto, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Reto a cualquier hombre o mujer que no sea un diezmador a aceptar eso. Puedo permanecer aquí hasta la madrugada solo contándoles qué sucedió cuando vi eso y en qué condición me encontraba. Se encontraba pelado. Imagínese, él cuando iba a la escuela iba con un abrigo y no se lo quitaba porque debajo no tenía camisa. Y él siempre fue una persona, el hermano Branham, que vivió y se desarrolló en un ambiente pobre. Entonces él dice, puedo permanecer aquí hasta la madrugada solo contándoles qué sucedió cuando vi eso de diezmar. Y en qué condición me encontraba. Se encontraba, imagínense. Y cuando cogí
Y cuando cogía mi propio dinero de la iglesia aquí o de mis campañas, cogería, más daría 1/10. Fíjense, siempre del dinero que les recibía, daba el décimo, que es el diezmo, daba el diezmo. Entonces, lo daría a ministros. Como él era ministro, entonces lo daba a ministros. Y daría el resto de ello a los ministros. Oh, pero aquí hay algo más. Fíjese, él solamente se quedaba también con una 10ª parte. Si le entraban $100, él se quedaba solamente con $10. Y $90 lo daba a ministros. Así es que él daba más del diezmo, él daba el 90. Retenía 10% y a Dios daba 90. Y luego cuando la ley me dijo que no podía hacer eso, y si lo hacía todo sería cargado a ellos, luego tuve que cogerlo y pasarlo a misiones extranjeras y así sucesivamente, y entonces solo tomar un salario de eso, de $100 semanales, y de eso pago mis diezmos. Entonces ahí de todas las entradas que recibía el hermano Branham en las campañas, que ya eso no es diezmo, sino de ofrenda que en las campañas recibía, de eso también el profeta diezmaba. Y de las entradas que hubieran, él tomaba para él el 10% y el resto lo ponía en la obra, en las misiones, o sea, en la obra misionera. Eso iba para todo lo que hubiera que hacer en la obra misionera y los gastos de los ministros y todas estas cosas. Sí, señor, yo creo en pagar diezmo. Es una de las bendiciones de Dios que han sido probadas ser una bendición. Usted dice, eso es del Antiguo Testamento. Lo es también del Nuevo Testamento. Sí, señor. Eso es en cuanto a la forma que él utilizaba. En cuanto a que él tomaba el 10%, pues también vemos que era que entraba muchísimo y entonces tomó un sueldo de $100 de todo lo que entraba. Entonces tomaba $100 y el resto pues no lo tocaba, porque si lo llegaba a tocar, entonces la ley le iba a exigir que tenía que pagar contribuciones al gobierno. Entonces él, como las entradas pues eran bastantes, él tomaba lo que necesitaba y de eso que tomaba como sueldo, entonces de ahí pagaba él también los diezmos. Entonces también pues había más de un pastor allá en Indiana, de esos mismos diezmos le pagaban a el otro pastor que había, y de ahí, por lo que se ve, pues utilizaban el resto del dinero para otros ministros. ¿Usted sabe qué? Aquí dice que utilizaban para las misiones, o sea, ministros que estaban en otros países como misioneros y así por el estilo. Eso es cuando hay una entrada más alta de lo que el ministro necesita. Porque, por ejemplo, si usted necesita $500 para sus gastos y le entran $2,000, usted no debe coger los $2,000 y desperdiciar esos $2,000. Debe usted usar lo que necesita y el resto dejarlo ahí para uso de otros ministros. Si le visita a otro ministro, pues ahí hay dinero para ellos. Ahora sí, los gastos de la iglesia son muchos y hace falta dinero, entonces usted lo puede recibir todo, y al recibirlo todo, entonces después pasarlo como ofrenda suya a la iglesia, y eso es correcto. Es usted el que está ofrendando para que así los gastos que tiene la iglesia pues sean suplidos. Bueno, y cuando una iglesia tiene una entrada de muchos miles de dólares, pues se supone que sea una congregación un poquito grande también, y lo más seguro va a necesitar 2 ministros ahí al frente. Entonces con ese dinero se puede pagar a 2 ministros para que sean bien atendida la congregación en cuanto a la palabra del Señor. Y entonces pues ninguno de los 2 ministros tendrá necesidad de trabajar. O sea que también estaría de más que si hay bastantes entradas, estaría de más que el copastor tuviese que irse a trabajar, habiendo suficiente entrada para que él tenga los gastos que necesita de las entradas de los diezmos. Hay diferentes ministerios, nosotros tenemos el ministerio de pastores, pero hay otros ministerios más en el cuerpo del Señor, que son evangelistas, maestros,
Los maestros están a cargo de ayudarle a los pastores, pero los evangelistas y los apóstoles y profetas son ministerios diferentes, y esos ministerios, pues, como los de los evangelistas y los ministerios de apóstoles, el profeta dice que el ministerio de apóstoles son los misioneros, que hoy en día le han cambiado el nombre de apóstol por el nombre misionero, pero que son los misioneros. Y estos ministerios, pues, son ministerios para beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, no son un ministerio como el ministerio de pastor. Por lo tanto, las entradas que tienen que llegar a las manos de ellos no son en la misma forma que llegan a las manos del pastor. O sea, no son de diezmos que la congregación da, sino que son ministerios aparte del ministerio de pastor. Y cuando en medio del cuerpo del Señor de la novia encontramos que hay otros ministerios y reconocemos esas personas como personas que tienen esa clase de ministerio, entonces ellos tienen que dejar que Dios use esos ministerios, y nosotros como pastores, al reconocer esos ministerios, tenemos que ver cómo vamos a hacer para que esos ministerios estén en función en medio de la novia y sean de bendición. Por ejemplo, ustedes tienen al hermano Bermúdez, que es misionero, y el ministerio de misionero es el ministerio de apóstol, dice el profeta. Y nosotros en Puerto Rico tenemos también personas así como el hermano Candelario, que tiene también un ministerio de evangelista. También vemos que el profeta separó totalmente su ministerio misionero y como evangelista, porque el Señor le dijo, haz la obra de evangelista. Entonces él separó ese ministerio de la iglesia. También vemos que el profeta separó totalmente su ministerio misionero y como evangelista, porque el Señor le dijo, haz la obra de evangelista. Entonces él separó ese ministerio de la iglesia. Por eso usted encuentra en los libros que dice Asociación Evangelística William Branham. Es que lo tenía aparte, separado, y ese ministerio no funciona con los diezmos de la iglesia, sino que funciona con ofrendas voluntarias. Entonces ya ese ministerio no será sostenido por una sola congregación, ni por una sola persona, sino por todas las personas que desean voluntariamente sostener ese ministerio porque creen que es de bendición para toda la novia del Señor. Entonces, cuando un pastor, yo, por ejemplo, como pastor, veo que mi hermano fulano de tal tiene un ministerio de evangelista o de apóstol, que es misionero, entonces yo, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros tenemos la ofrenda del domingo, que es ofrenda y diezmo, y con eso es que llevamos a cabo todo lo de la iglesia. Pero los viernes que damos culto, esa ofrenda que se recoge es la ofrenda misionera, y de esa ofrenda no la utilizamos para los gastos del local, sino para la obra misionera. Y eso entonces se le entrega allá al hermano Candelario, porque él tiene un ministerio así y él sabrá lo que va a hacer con ese dinero. Ustedes también tienen aquí a nuestro hermano Bermúdez, que tiene un ministerio así de apóstol, y cuando vemos que esos ministerios están y hay alguien que Dios los ha puesto en ellos, entonces nosotros como pastores tenemos que enfrentarnos a la realidad y ver que Dios ha levantado esa gran bendición en medio de de los ministros, y entonces ver cómo hacemos para que esté ese ministerio siendo de bendición para toda la novia. Entonces ya ese ministerio, pues, hay que hacer que llegue dinero a ellos para que ellos se muevan en ese ministerio. Por ejemplo, lo de ofrendas misioneras, eso debe ser puesto en manos de uno que tenga un ministerio, como misionero o como evangelista. Y en cuanto a si queremos literatura, pues entonces la congregación pues debe de dar para literatura, para imprenta. Y si, por ejemplo, se recoge la ofrenda misionera en la iglesia, pero en cuanto a la ofrenda de imprenta, los hermanos la pueden entregar personalmente al pastor después, o echarla junto en la misma ofrenda misionera, marcada ya, esto es para imprenta y esto es ofrenda misionera, porque ya esa parte de ofrenda misionera, el misionero lo usa para todo lo que tenga necesidad. Por ejemplo, cuando
se recibe una ofrenda misionera, pues ahí está el misionero tiene que incluir todos los gastos que él pueda tener, para todos los gastos que él pueda tener. Y si, por ejemplo, en cuanto a los diezmos de los diezmos, ese es asunto de cada pastor. Si desea ponerlos también en manos de un misionero o de un evangelista, que ellos no son como nosotros, que nosotros tenemos ya una entrada más fija. Entonces, si uno quiere hacerlo de esa manera, ya ese es asunto personal del pastor. Si desea siempre dárselos a él, ya eso es, si lo sintió así de parte del Señor, lo puede hacer. O si de vez en cuando desea ponerlo en manos de otro y después seguirlo poniendo en manos de algún misionero, y eso es asunto personal del ministro, del pastor. Y en cuanto a ofrendas misioneras, pues como eso es el misionero sabrá cómo Dios lo guiará para llevar a cabo y que Dios desarrolle ese ministerio, pues eso es asunto de él. El dinero uno lo pone en las manos de él y él sabrá lo que Dios quiere que haga con ese dinero. Si desea que vaya a tal país a llevarle el mensaje o desea que dé un recorrido entre medio de las iglesias, ya eso es un trato de Dios con él. Y en cuanto a dinero para imprenta, pues él sabrá usarlo para los gastos de imprenta. Y si él aún desea usar de lo que Dios le provee para los viajes misioneros, o sea, la ofrenda misionera, desea usar parte también para imprenta, pues eso es un asunto de él allá. O sea, por ejemplo, nosotros allá en Puerto Rico tenemos uno de los cultos de la semana, o el culto de la semana, el dinero que entra es para ofrenda misionera. Y eso se pone para la obra misionera y no, y el que está a cargo de eso, pues es allá responsabilidad de él cómo lo va a usar en la obra misionera. Entonces, yo creo que ustedes tienen una gran bendición aquí también. Y una bendición cuando Dios la envía, es bendición cuando uno la reconoce. Y entonces deja que Dios fluya a través de eso que él tiene. Yo creo que ustedes tienen una tremenda bendición aquí con el hermano Bermúdez y es de gran bendición para ustedes los ministros. Y yo creo que una de las formas que Dios ha obrado para que ustedes aún reciban el mensaje ha sido usando ese ministerio de misioneros. Ninguno de ustedes ha ido por Puerto Rico, yo creo, excepto el hermano Ramoncito. Pero Dios, como tiene ese ministerio, un ministerio de misioneros, es un ministerio que está para arriba y para abajo y por acá encuentra una bendición y la trae y la comparte con los otros por acá. Eso es una bendición tremenda. Bueno, y eso es bueno conservarlo y es bueno apreciarlo de parte del Señor y uno entonces tener cuidado de que una persona que tenga un ministerio así no tenga necesidad de ninguna cosa. Es más, que uno mejor dice que tenga en la abundancia de más, que no se pueda quejar, que no puede decir no tengo para hacer esto y lo otro, no, que tenga de más, porque es que uno no es que uno está apreciando más de lo que está apreciando a la persona, sino lo que hay en la persona, el ministerio de Dios, que es lo que uno aprecia y ve que Dios es el que está en el asunto. Entonces, pues, eso es sencillo. Nosotros mismos allá lo practicamos y ya ustedes pueden ver que el Señor los está dirigiendo ustedes también a hacer de la misma manera. Lo mismo que estaban recibiendo para imprenta, eso mismo lo pueden seguir dando los hermanos para imprenta y dedicarlo a imprenta. Y si están recibiendo 1 o 2 libritos al mes y quieren más, pues aumenten las ofrendas para que vengan más. Lo que usted quiera, pues usted quiere que su automóvil corra más, húndale un poquito más la gasolina y corre más. Usted quiere recibir más, pues ahí tiene. Entonces ya pues, en cuanto al ministerio de una persona así, él sabrá cómo dejar que Dios lo use en ese ministerio. Que tampoco nosotros como pastores podemos decirle, tiene que hacer eso. No, este es el ministerio que Dios le ha dado a él va a responder por ese ministerio. En cuanto a nosotros, pues, a ayudarle en todo lo que podamos a estos ministerios, porque lo que estamos ayudando y lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por un hombre, sino por el ministerio que Dios ha puesto en un hombre. Siempre tenemos que sacarnos de la mente la parte humana y ver lo que hay de Dios en la persona. Porque si estamos mirando hombres, nunca vamos a hacer nada. Yo no sé si tienen algo más por ahí. Lo de los diezmos, eso está correcto. Si uno quiere dárselo a un misionero o a un evangelista, para ministro es. ¿Qué significa ese espacio de aquí en la pirámide?
O sea, ese espacio entre la piedra angular y la pirámide. Sí, donde dice Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice por aquí el profeta en el mismo mensaje, la estatura del hombre perfecto, página 50. Dice, acá arriba donde se asienta la corona, la pirámide misma, el cuerpo de Cristo tendrá que ser afilada. No es sencillamente algún credo, doctrina o alguna cosa por la cual hemos pasado, sino tendrá que ser algo tan perfectamente como Cristo, para que cuando Él venga, Él y aquel ministerio se unan perfectamente. Entonces vendrá el rapto y la ascensión a nuestro hogar. Dice que esta partecita ahí, tiene que ser algo tan perfectamente como Cristo, para que cuando Él venga, Él y aquel ministerio, Él, ¿ve? Esta partecita ahí es un ministerio. Él y aquel ministerio, y es un ministerio del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, sino que tendrá que ser algo tan perfectamente como Cristo, para que cuando Él venga, Él, la piedra angular, y aquel ministerio se unan perfectamente. Entonces vendrá el rapto y la ascensión a nuestro hogar celestial. Ahora vamos a buscar por aquí otro sitio más. Página 50 de las edades. Digo, de la estatura del hombre perfecto. Ahora vamos a almas encarceladas. Tiene que ser un ministerio perfectamente como Cristo. O sea, una repetición del ministerio que Cristo tuvo allá, una repetición acá vamos a ver, página 50 y ahora vamos a la página 49 de almas encarceladas. No, está bien, después te buscan el párrafo. 49 de almas encarceladas. Primer párrafo dice, el número 3 es el número de perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres humanos, así como fue predicho, así como fue en los días de Lot. Piénsalo, un ministerio perfecto que tenía que haber para. Entonces ese ministerio perfecto, ¿en quién lo vimos? Lo vimos manifiesto en el profeta. Le tenía que venir un ministerio perfecto como fue el de Cristo allá, para que entonces pudiera descender la piedra angular. Entonces lo vimos, manifiesto ese ministerio, entonces la piedra angular bajó. Y la piedra angular es el mismo Cristo. ¿Y en quién bajó? En el mismo profeta, manifiesto. Entonces, ahí se cumplió todo. O sea, cuando fueron abiertos los sellos, fue que él vio el cuadro por completo. Habían cosas que él todavía no sabía, hasta que los sellos fueron abiertos. Ahí dice, añada fe, virtud, añada a su virtud ciencia, a su ciencia templanza, a su templanza paciencia, temor de Dios, a su temor de Dios amor fraternal y al amor fraternal el Espíritu Santo. Entonces vendrá Cristo, porque debajo de él, el Espíritu Santo, lo que está es el Espíritu de Cristo en la iglesia para manifestar esa virtud. Vamos a ver lo que dice aquí, porque es que esto es hecho en tres cosas: en la novia como grupo, en los mensajeros también, y en cada individuo, porque cada individuo tiene que pasar por esas 7 edades también, como individuo, pero la novia también, y luego, al final aquí, entonces encontramos al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver como edad, como grupo, dice, en desesperación, página 5 dice, y ahora el Espíritu Santo, ahora quiere decirla ahorita, el Espíritu Santo completo visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana, igual como hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo. Aquí tiene el Espíritu Santo visitando la iglesia en carne. Entonces ese ministerio de Dios manifestado en carne lo que une es la piedra angular con Cristo. Entonces, la piedra angular con la novia, con el pueblo de Dios. Entonces, la piedra angular, que es Cristo, estaba dentro del mensajero, porque no podemos separarlo. ¿Cuántos cultos debemos tener a la semana, más o menos? Es lo que dice por aquí. Bueno, en eso cada pastor, pues, debe saber cuántos cultos necesita su congregación a la semana. Y qué él tiene para su congregación. Por ejemplo, allá en Puerto Rico nosotros, pues, tenemos nuestros motivos y nuestras razones por lo cual
damos 2 cultos nada más en semana. Ahora en esos 2 cultos, pues, eh, ahí pues, todo lo que hemos estudiado durante la semana, se lo damos ahí a los hermanos. Por ejemplo, en Indiana yo creo que tenían los miércoles, no sé si el viernes también, miércoles, viernes y domingo. Mientras más culto uno tenga, más duro es para el pastor. Y aún para los hermanos es más duro también, por causa de que tienen que estar caminando mucho. Y en cuanto a digerir lo que se le ha dado, eh, no sé cómo los hermanos pues puedan digerir lo que se le ha dado. Nosotros allá pues le damos 2 cultos nada más en la semana. Algunas veces yo he tenido 3 cultos también, miércoles, viernes y los domingos. En otra ocasión también daba los domingos en la mañana y los domingos en la noche. Actualmente pues estamos dando domingo en la mañana nada más, porque hay hermanos de otros pueblos también que vienen, y venir a 2 cultos, uno por la mañana y otro por la noche, es un poco duro para ellos. Entonces los domingos en la mañana le damos todo lo que tenemos y que se lo lleven y lo digieran allá en sus hogares después. Ahora ya eso es cosa de cada pastor, por lo menos el que quiera tener 2 o 3 cultos en la semana, pues ya eso es, él sabrá lo que hace en su congregación. Ahora, el domingo en la mañana todo el mundo debe tener, eso no debe de fallar. En lo que habíamos estado, que era qué significaba ese espacio ahí, ahora como individuo, o sea, ahorita, actualmente como individuo, la piedra angular no está unida al cuerpo. Usted como individuo no tiene la plenitud todavía. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted, trayéndole la palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo actualmente, trayéndole la palabra a usted, poniendo todo en orden en usted, y de un momento a otro, usted será lleno de la plenitud de Dios. Entonces, que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia, que fue Dios manifestado en carne, Dios obrando a través de un profeta. La obra del Espíritu Santo acá, porque los mensajeros también, y el único que fue coronado fue el 7º mensajero. Se cumplió en él la plenitud de Dios. Y ahora y actualmente, cada individuo de la novia que está esperando ser lleno de la plenitud de Dios. Y entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra con la palabra que ha sido dada, haciendo esa obra en cada uno de nosotros, y cuando todo esté listo, somos llenos de la plenitud de Dios. Por eso podemos decir, la piedra de cabecera, la piedra angular bajó, pero también podemos decir, no ha bajado. No ha bajado a la persona como individuo, pero bajó a la novia como grupo. Y también uno de los 7 mensajeros, el 7º, fue coronado con la piedra angular, que es la plenitud de Dios manifiesta en él. Lo que se han entregado después de la intercesión que de ellos, porque el Señor dejó el trono de intercesión. Si son del rapto, ¿qué explicación tenemos para eso? Bueno, cuando el Señor salió del trono de intercesión, Él hizo intercesión allí por todos los de la novia, por todos los de la novia. Actualmente puede venir cualquier persona, y si es de la novia, aunque nunca estuviera en el mensaje, llegó ahora, pero ya, llegó actualmente, pero ya el Señor había hecho intercesión allá. Porque cuando el Señor desciende, a lo que desciende es a buscar sus redimidos. Entonces, desde el 63 para adelante, lo que el Señor está haciendo, buscándolo. Si están en tal denominación, lo está buscando ahí. Si están en el mundo metido, lo está buscando allá. No importa dónde estén. Entonces, eso es lo que hace actualmente el Señor, buscando lo que Él redimió. No importa dónde estén. Si no fuera de esa manera, entonces, imagínense, casi toditos nosotros vinimos al mensaje después del 63. Hay algunos que vinieron al Evangelio después del 63. Entonces, aún, o sea, los redimidos, los hijos de Dios, estaban aquí sobre la tierra cuando el Cordero dejó su trono de intercesión. Ahora usted dirá, ¿y los hijos míos que nacieron después qué? Después del 63, que no estaban aquí en la tierra. ¿Quién dijo que no estaban? ¿Y no los tenía usted en los lomos? Estaban. Entonces, eso no es preocupación para nosotros. Y sabemos que el que es escogido, punto. Y el que no es escogido, aunque haya nacido antes del 63, no es escogido. Entonces usted tiene fe
por usted y tiene fe por su familia. Entonces, yo confío y creo que mis hijos, mis hijas, son del Señor y que son escogidas. Entonces, ya en cuanto a nuestros familiares, los que sean escogidos de nuestros familiares también van a venir. Como decimos nosotros, tarde que temprano tienen que venir. Y en cuanto a la hora que va a venir, van a venir esos asuntos allá del Señor cuando Él obre con ellos. ¿Qué nombre le presentarán Moisés y Elías a los judíos? A los judíos, ya que el nombre del Señor ahora o actualmente es el nuevo. Esta es una buena pregunta y quizás ustedes lo hubieran oído si hubiéramos traído la grabación última que tuvimos allá en Ponce todos juntos, porque el profeta también habla de eso. En el 1957, preguntas y respuestas, el profeta dijo, yo no sé mucho inglés, pero vamos a traducirla aquí como podamos. Y allí estarán dos testigos, y cuando ellos atormenten la iglesia o el mundo por sus predicaciones o por su predicación y reciban a los judíos otra vez, o reciban los judíos otra vez, o los traigan otra vez, los traigan otra vez hacia el arrepentimiento, o sea, los traigan al arrepentimiento, los llamen al arrepentimiento, trayéndolos nuevamente a creer cuando ellos vean la venida de Cristo a la novia o para la novia, ellos dirán, ese es nuestro Dios en quien o a quien estamos esperando. Ese es Él, pero Él no está viniendo para ellos. Él viene para su novia. Bueno, ahí ustedes pueden ver lo que el profeta dice. Cuando los dos judíos allá le estén predicando acerca del Señor y los traigan al arrepentimiento, entonces, cuando ellos vean a Jesús venir o viniendo para la novia, ellos dirán, este es nuestro Dios que estamos esperando o en quien estamos esperando, al que estamos esperando. Ese es Él. Pero Él no está viniendo, pero Él no está viniendo para ellos. Él vino o viene para su novia. Ahora para que ustedes mismos lo vean lo que hay ahí, porque eso lo ve cualquiera. Está por aquí ya lo oyeron, Él viene para la novia, y cuando ellos lo vean que viene para la novia, ellos dirán, ese es Él, porque los dos profetas le van a predicar, y cuando ellos le prediquen y ellos vean que el Señor que ellos están esperando ha venido para la novia, ellos dirán, ese es Él al que estamos esperando. Vamos a ver, alimento espiritual a su debido tiempo, página 23 dice, no es bien tomarle el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿No le dijo Jesús la misma cosa a la mujer sirofenita? Él fue enviado a los suyos. Eso es correcto, Él nunca fue a los gentiles. Ahora, ¿qué quiere decir ahorita? Ahorita, en este día, Él visita a los gentiles en su tiempo. Cuando los judíos reciben la predicación de los dos profetas, ellos lo que le van a predicar es la venida del Señor a los gentiles. Y cuando ellos vean que el Señor que ellos están esperando ha venido a los gentiles, ellos van a decirle, ese es nuestro Dios al que estamos nosotros esperando. Ese es. Entonces el profeta dice, pero Él no viene para ellos, Él viene para la novia. Él viene para la novia, o sea, fíjate, el evangelio que los gentiles recibieron fue el evangelio que tuvieron los judíos. Entonces ese evangelio fue la venida de Dios en carne allá en medio de los judíos. Y eso fue lo que nos fue predicado a nosotros los gentiles. Y eso fue lo que nosotros recibimos. Y ahora el profeta dice que el evangelio pasa de los gentiles a los judíos. Y hay un sitio donde no recuerdo, no tengo que buscar, donde el profeta dice que la novia le lleva el evangelio a los gentiles. No es que la novia va a ir personalmente, sino que el evangelio que tendrá la novia pasará a los judíos. El mismo evangelio que tiene la novia actualmente pasa ya a los judíos. Entonces, el evangelio que recibieron los gentiles, ¿qué fue? Dios manifestado en carne allá, la explicación de todo eso y para qué vino el Señor allá en medio de los judíos, y eso fue lo que recibimos, y recibimos la salvación.
Y ahora cuando el evangelio retorna a los judíos, retorna entonces, ¿qué? Dios manifestado en carne en medio de los gentiles y la obra que él vino a hacer. Y entonces cuando esos dos profetas se lo predican allá, ellos dirán, pero ese es él. ¿Y qué pasa que ha venido entre los gentiles? ¿Por qué no ha venido para nosotros? Ahora ustedes se dan cuenta por qué el profeta siempre trató de ir a Palestina y nunca pudo ir allá a los judíos. Y siempre trataron de llevarlo y él sabía que tenía que ir allá. Pero no, cada vez que iba el Señor le decía, no es tu tiempo. Son dos judíos que tienen que predicarle allá. Así es que no puedes ir. Entonces, ¿qué era lo que los judíos decían? Los hebreos decían, que venga y nos muestre la señal del Mesías y creeremos. Porque si él le llega a mostrar la señal del Mesías, la cual nos fue mostrada a nosotros, entonces ellos le hubieran recibido como el Mesías. Que nos muestre la señal del Mesías y creeremos en el Mesías. Lo recibiremos al Mesías. Entonces, él no podía ir allá. Si él llega a ir allá, lo reciben toditos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el Señor vino por primera vez, ellos lo estaban esperando como rey, como el hijo de David. Entonces, ¿cómo vino? Vino como cordero. Entonces, cuando vino en esa forma, no, ese no puede ser, porque el que nosotros estamos esperando es al rey. Entonces, porque tenía que hacer esa obra de redención primero. Entonces vino y lo rechazaron. Entonces, ese que rechazaron ellos fue predicado a los gentiles y nosotros lo recibimos como redentor, como cordero. Pero ahora, cuando el Señor viene en carne nuevamente manifestado como el Hijo del Hombre, viene a los gentiles, como dice aquí el profeta. Allá vino a los judíos, pero ahora en este tiempo viene a los gentiles. Dios manifestado en carne nuevamente. Y cuando viene, los gentiles están esperando al Cordero de Dios. Están esperando la venida del Señor como Cordero. Allá los judíos le estaban esperando como rey. Y ahora los gentiles le esperan como Cordero. Cuando ellos le esperaron como Cordero, como rey, le vino como Cordero. Y ahora cuando los gentiles lo están esperando como Cordero, viene como rey. Amén. Entonces, los judíos lo están esperando todavía como rey. Y cuando los dos profetas le prediquen, ha venido. Y entonces comiencen a explicarle todo el plan completo, ellos llorarán. Entonces, cuando le preguntan en Zacarías, ¿qué heridas son estas? Ellos les va a estar raro, porque ustedes saben que el profeta hablaba mucho del Señor Jesús, crucificado en la cruz. Pero ¿y por qué esto? Esto es que es el mismo Señor que vino entre ustedes allá en aquel tiempo, hace 2000 años, y ustedes le crucificaron. Y ahora ha venido por segunda vez como ustedes lo estaban esperando como rey, pero es el mismo que fue crucificado allá. Entonces, ellos llorarán y le recibirán. Les recibirán como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, porque así era que lo estaban esperando. Entonces, los gentiles estaban esperando al Señor como cordero, como había venido la primera vez. Pero ahora cuando viene, aparece manifestado en carne, no viene como ellos lo están esperando y lo rechazan. Lo mismo que hizo Israel, que lo rechazó allá y pasó a los gentiles, ahora los gentiles lo rechazan y pasa a los judíos. Pero de aquellos hebreos, no todos lo rechazaron, hubo un grupito pequeño que lo recibió, los apóstoles, y entonces de ellos fue que pasó a los gentiles. Y así de un grupito pequeño en este tiempo lo ha recibido como rey de reyes, como el hijo de David. Y entonces, esto mismo que tenían los hebreos allá, los apóstoles, fue lo que pasó a los gentiles. Y esto mismo que ahora tiene la novia acá, es lo que pasa a los hebreos a través de dos profetas. Es la misma cosa. Es el mismo sol que salió allá en Palestina, es el mismo sol de la tarde. Y este mismo sol de la tarde es el que vuelve y sale allá. Todo lo que nosotros recibimos pasa a ellos allá. El mismo mensaje. Ahora ellos se arrepienten y ellos los van a bautizar. Los van a bautizar como nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y van a hacer todo y le van a presentar todo el cuadro, toda la historia, como se la presentó José a sus hermanos. Era necesario que esto fuera de esta manera para preservación de vida. Así es que todo ya está arreglado, entonces ellos llorarán, se arrepentirán esos 144,000 y caminarán en toda la palabra. Porque ¿qué fue lo que pasó a los gentiles? Fue la manifestación de Dios en carne en aquel tiempo, el hijo de la revelación del Hijo del Hombre, de quién era,
que la tuvieron aquellos apóstoles, eso fue lo que ellos nos dieron a nosotros. Y ahora la revelación del Hijo del Hombre manifestado nuevamente es la revelación que tiene la novia actualmente, y eso mismo, esa revelación es la que pasa a los judíos allá, y ellos la reciben. Entonces, de lo que ellos se extrañan es, pero ¿y qué heridas son estas? Es que fue que vino la primera vez y ustedes lo rechazaron. No, pues, no. Es el mensaje a través de los dos profetas. Pues claro. Entonces ellos sabrán que la palabra Dios se encarnó nuevamente entre medio de los gentiles en un hombre de Dios. Por eso Dios nunca dejó ir al hermano Branham allá a Palestina. Si llega a ir, lo recibe en aquel tiempo, y aquel no era el tiempo. No era el tiempo todavía. Entonces él tiene que ir en labios de dos profetas, predicados, la manifestación de Dios en carne entre los gentiles. Entonces, no hay otra. Ahí yo se lo leí. Él dice, ellos le reciben y dicen, pero este es nuestro Dios, al cual estamos nosotros esperando. Entonces el profeta dice, pero él no viene para ellos, él viene para la novia. Ya ha venido para la novia, manifestado en carne. No. Entonces, hay un Isaías, que dice, de lejos vendrá su nombre, algo así. Estas son de las cosas que están en ese mensaje que se nos quedó allá en Puerto Rico. Isaías 30, yo creo que es por ahí. Isaías 30, verso 27 dice, he aquí que el nombre de Jehová vendrá de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. El nombre de el Señor no va a venir, el nombre nuevo, no va a venir de Israel. Dice, vendrá de lejos. ¿De dónde? De América. Isaías 31, verso 27. O 30, 27. Sí, 30, 27. Y fíjense, si usted lee el verso 26, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendará Jehová la herida de su pueblo. ¿Y cuándo va a ser esto? En la gran tribulación es que va a ser vendada la herida de su pueblo, a través de los dos profetas. Y curaré la llaga que él causó. Y entonces dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Viene de lejos, ¿de dónde? De occidente, como relámpago que se sale del oriente, salió en el oriente, Palestina, y se muestra en el occidente. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Se manifestó en el oriente y cuando se manifiesta nuevamente se manifiesta acá en el occidente, Estados Unidos. Entonces cuando se manifestó allá trajo un nombre y ese nombre fue rechazado por los judíos pero fue recibido por los gentiles. Y ahora el nombre que es rechazado por los gentiles es recibido por los judíos. Entonces el nombre de Dios para redención fue recibido por los gentiles y fuimos redimidos. Y ahora el nombre nuevo del Señor que es manifestado entre los gentiles es recibido allá por los judíos. Allá rechazaron el nombre y acá también los gentiles. Entonces, por causa del nombre seréis perseguidos. Los gentiles que recibieron el evangelio fueron perseguidos por causa del nombre y matados. Y aún los judíos. Entonces, nosotros que le hemos recibido ahora, cuando se ha manifestado como hijo del hombre y ha traído el nombre nuevo, por ese nombre somos perseguidos y los 144,000, por ese mismo nombre, van a ser perseguidos. Imagínense, ellos no quieren saber ni el nombre de Jesús. Y ahora cuando venga el nombre nuevo del Señor, allá manifiesto. No, nosotros tenemos el nombre de Jehová. Toda la nación, porque lo que lo van a recibir no es la nación, sino 144,000. Entonces fueron perseguidos los judíos que recibieron el primer nombre allá para redención y los gentiles también. Y ahora los gentiles, el grupo escogido que lo recibe aquel nombre nuevo y los 144,000 que lo reciben también van a ser perseguidos por causa del nombre. Bueno, el profeta dijo que todo esto está grabado, es un mensaje de 3 horas y pico que hay, y todo esto el Señor lo reveló en esa noche y nos gozamos muchísimo allá en Puerto Rico cuando vimos todito esas cosas que nunca las habíamos visto. Con la cabeza nadie podía ver nada de eso. Aquí hay una. ¿Ah? Y ahí lo dice el profeta, claro, cuando ellos vean que él viene a la novia es gentil. Cuando nosotros los gentiles vimos que el Señor vino a los judíos,
y fue crucificado y todo. ¿Qué hicimos nosotros? Lo recibimos. Ese es nuestro Salvador, la recibimos como Salvador y fuimos salvos. Porque es que la gente piensa cuando Él dice cuando viene y le reciben, entonces se ponen a... No, usted vio que vino a los judíos y lo mataron y usted lo recibió y hace ya casi 2000 años que Él vino. Pero usted vio que vino, entonces ellos ven que vino cuando ellos le prediquen y le presenten el cuadro completo. Ahora no debemos confundir también cuando el Señor viene con la novia, que viene cuando va a comenzar el milenio. Esto no lo debemos ligar con esto que está Dios haciendo actualmente. Porque ya cuando vengamos, después de la tribulación, vamos a venir todos juntos. Ahora fíjese, si ustedes notan algo, el profeta dice en uno de los sellos, él dice que mientras la novia esté arriba con el Señor se va a escurrir y va a aparecerle a los judíos. Yo no sé si ustedes han notado eso. Cualquier persona ahí puede pensar que el Señor va a descender en forma visible en su cuerpo literal y va a dejar la novia ya en la cena del Cordero y va a venir a los judíos en la gran tribulación. Eso es lo que la idea intelectual que cualquier persona puede imaginarse. Por aquí hay algo, dice, el sexto sello es el tiempo de la tribulación. Eso es lo que sucede allí. La novia ya habrá subido y entonces Dios ya no está lidiando con la novia, sino con Israel. Eso acontece del otro lado. En el sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los dos profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, un pueblo. Ellos son los siervos de Dios. Y cuando Israel cuando Israel dé el paso de entrada al reino, eso tendrá un carácter nacional en Israel. Durante la edad del reino, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Por eso fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó, Hijo de David, porque Dios le juró a David que él levantaría a su hijo, que tomaría su trono, y sería un trono perpetuo que no tendría fin. Salomón fue el tipo cuando edificó el templo, pero Jesús le dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra, pero ¿qué es lo que les está procurando decir aquí? Que él mismo iba a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? Le respondió, estas cosas acontecerán antes de mi regreso. Y aquí estamos viendo estas cosas. 351 de los sellos. Entonces hay otro lugar donde el profeta dice que el Señor se va a escurrir, dará la novia en la cena del Cordero allá y el Señor se va a escurrir y le va a aparecer acá a los judíos. Pero es el Señor en los dos profetas, porque el Señor es espíritu. O sea que Él no va a dejar la novia allá plantada y se va a venir a la casa. Él va a estar allá manifestado en carne. El cuerpo del hermano Branham, el cuerpo del Señor Jesucristo que tuvo en la primera venida, vamos a verlos allí, juntamente con todos nosotros. O sea que Él no va a venir de allá en el cuerpo que tiene allá, a venir y a presentarse a los judíos literalmente así, decirle estas son las marcas. Porque, mire, cuando nosotros predicamos y decimos, mira el Calvario y mira a Jesucristo derramando su sangre, nosotros no estamos literalmente diciendo que miren, porque eso pasó hace casi 2000 años. Pero a través de la palabra, ellos pueden mirar eso y mirar que eso sucedió. Y así ellos le presentarán el cuadro a los judíos y ellos verán a Cristo crucificado en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Y verán también a Cristo nuevamente regresando a la novia. Ellos le traerán la palabra. Y a través de la predicación de la palabra, es que ellos verán todo lo que pasó y reconocerán entonces lo que pasó. Bueno, yo creo que esa pregunta ya está fuera. Ahora, ¿cuándo debemos invocar el nombre? Me supongo que sea el nombre nuevo. Nosotros estamos en un tiempo de reclamación, o sea que es otra dispensación, pero todo lo que acá tengamos que hacer que se relacione con redención, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, las cosas que tengan que ver con reclamación, pues entonces hay un nombre nuevo para eso. Ahora, la pregunta pues, será cuándo debemos invocar, pronunciar el nombre nuevo. Bueno, vamos a ver qué el profeta nos dice, porque de eso sí que él sabe lo que tiene que decir. La página 12 y la página 13 de el libro
de las edades. Digo, de los sellos, más bien. Sabemos que ese nombre va a ser el nombre que será usado en el milenio. Ese nombre será usado en la eternidad. Página 12 y página 13. Al final de la página 12 es que vamos a... Aquí es cuando él está dedicando el nuevo tabernáculo. Y hasta aún eso mismo tiene su sentido espiritual. Primero él tuvo el tabernáculo antiguo y luego lo arreglaron, lo reedificaron, hicieron uno nuevo y luego lo dedicó de nuevo. Recordemos también que él es mensajero a la edad de la Odisea y también a la edad de la palabra, cuando Dios está plenamente manifestado trayendo la palabra a través de él. O sea, mensajero a dos edades. Y fue pastor también de dos tabernáculos. Tabernáculo antiguo y el tabernáculo nuevo que dedicaron para el comienzo de la apertura de los sellos. En Dios en simplicidad fue que dedicaron el nuevo tabernáculo. Así es que esto también es muy significativo, pero no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Si usted busca la página 12, usted encuentra ahí que él habla del hijo de David y todas estas cosas, pero vamos a irnos al final, después usted lee eso en su casa. Dice, pero propongamos en nuestros corazones hoy que en conmemoración y en espera de aquel tabernáculo, del tabernáculo que ha de venir allá en la eternidad, en espera de aquel tabernáculo, nosotros nos caractericemos por su espíritu hasta tal grado que podamos adorar en este lugar como si estuviésemos en aquel lugar, pero esperando la venida de ese tabernáculo. ¿Cómo vamos a adorarla allá en la eternidad, en aquel tabernáculo? Pues como vamos a adorarla allá, dice que nos caractericemos hoy adorando aquí como si estuviéramos allá. Como vamos a adorarla allá, que lo hagamos acá. Ahora vamos a ver, porque estas cosas son bien importantes en el mensaje titulado El lugar de Dios para adorar, que esto no fue un mensaje corriente. Entonces, aquí, ustedes saben quién fue la luz de la mañana. La luz de la mañana fue el Señor Jesucristo y tuvo un nombre. Y nosotros sabemos quién fue la luz de la tarde. Malaquías 4:5, Zacarías 14:7, Lucas 17:30, Dios manifestado en carne en este tiempo. Esa fue la luz de la tarde. Y tuvo también un nombre esa luz de la tarde, así como la luz de la mañana tuvo un nombre. Porque la luz de la tarde fue Dios manifestado en carne y tuvo un nombre, el nombre de redención. La luz de la tarde es Dios manifestado en carne nuevamente y tuvo un nombre. Entonces, dice el profeta, y al caer la tarde, página 21 de el lugar de Dios para adorar, el lugar escogido de Dios para adorar. Dice, y al caer la tarde habrá luz. ¿Quién fue la luz de la mañana? Dios manifestado en carne y su nombre fue Señor Jesucristo. ¿Quién es la luz de la tarde? Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, todos esos textos, Lucas 17:30, es la luz de la tarde y tiene un nombre. Y al caer la tarde habrá luz, el único lugar escogido por Dios para la adoración. Eso quiere decir algo, ¿verdad? No es la luz de la mañana, sino la luz de la tarde es el único lugar de adoración. La luz de la mañana fue el lugar de adoración a través de las edades. Y bajo ese nombre fue adorado Dios, bajo el nombre de la luz de la mañana. Pero bajo el nombre de la luz de la tarde, dice, y al caer la tarde habrá luz, el único lugar escogido por Dios para la adoración. Dios, dijo el Señor, es necesario que sea adorado en espíritu y en verdad. Y Pablo decía, si alguno hemos conocido según la carne, ya no le conocemos. Si a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco. Y Dios fue adorado en espíritu a través de las edades. Y al terminar las edades, entonces, viene el momento en que la luz de la tarde, dice el profeta, es el único lugar para adorar. No se menciona la carne, sino lo que hay dentro de esa carne, que es la manifestación plena de Dios. Y esa manifestación plena de Dios en carne es la plenitud de Dios manifestada en carne, o sea, la divinidad hecha carne nuevamente. Entonces, esa manifestación de Dios trae el nombre nuevo de Dios. Y bajo el nombre nuevo de Dios es que Dios será adorado
en el milenio y en la eternidad, bajo ese nombre nuevo, porque ese es el nombre de reclamación, ese es el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señores. En ningún momento se puede mezclar la parte humana con la parte divina. El profeta siempre ha dicho, écheme a mí a un lado, no me mire a mí, mire al Señor. Ahora en el mensaje El Poder Vivificador, o titulado Ya salido el sol, página 15, dice el profeta, hablando acerca de la gavilla mecida. Este mensaje es un mensaje tremendo. Vamos a leerle desde la página 14 para que veamos mejor el cuadro. Noten, ese fue el primer grano de trigo. El primer grano de trigo de Dios que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano de trigo de Dios. Por el poder vivificador de Dios, Dios vivificó su vida, le levantó de entre los muertos, y él fue la primicia de aquellos que durmieron, la primicia. Él era esa gavilla. Ese es el por qué ellos tenían que mecer esa gavilla, por cuanto era el primero que viene a madurez, y fue movido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que el resto de ellos vendría, y era una señal. Y hoy día, por cuanto él era el primer hijo de Dios a llegar a completa madurez para estar en Dios, él fue arrancado de la tierra y es mecido sobre la gente. ¡Oh, qué lección tan gloriosa! ¡Oh, qué lección gloriosa! Por el poder vivificador. El primero, aunque él tuvo, en lo cual él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde, que él fue tipificado. Pero esto es realmente las primicias de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida, no sobre todo el mundo, sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente. La gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés esperando la bendición que venía. Y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en este día final. Conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo, nuevamente en los días que el Hijo del Hombre se manifestare, o mecido nuevamente a la gente, o sobre la gente. Aquella gavilla fue mecida ya, que fue Cristo, Dios manifestado en carne. En el día de Pentecostés fue mecida sobre la gente, fue predicado, fue anunciado, y entonces, fíjese, el nombre de esa gavilla fue usado en medio de todo el pueblo de Dios. Fue mecido, y fue mecido en conmemoración y en espera de que todos los demás hijos llegaran a madurez. El primer hijo de Dios que llegaba a madurez era esa primera gavilla que era mecida. Entonces dice que sería mecido nuevamente. Vamos a verlo por aquí más abajito. En ese mismo párrafo dice, Hijo del hombre. Próximo párrafo dice, ¿quién es el Hijo del hombre? En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos y confirmación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por señales, por maravillas, vemos hoy día que en el libro de Lucas aquí, que según acabamos de citar, capítulo 17, verso 30 de Lucas, y Malaquías 4 y las diferentes escrituras con las cuales estamos familiarizados, que es